que es la función lineal. Vamos a ver que tiene la forma que estamos viendo en pantalla. Función lineal va a ser y, o f de x, va a ser igual a m por x más b, donde y va a ser la variable dependiente, donde m la vamos a llamar a la pendiente, donde x va a ser la variable independiente y la b va a ser la ordenada al origen. Entonces vamos a ver que cualquier valor que yo pueda elegir, vamos a ver que ahora a la x la vamos a llamar variable independiente y a la y variable dependiente. ¿Por qué es así? Porque los valores de las x sí los vamos a elegir nosotros y los valores de la y van a ser el resultado de la cuenta, el resultado de la relación, el resultado de la función lineal que nosotros tengamos. Por ejemplo, las x vamos a dárselas nosotros, la y va a ser el resultado de la cuenta. Vamos a ver que hay dos elementos más, ¿sí? Nosotros cuando elegíamos puntos teníamos la x y la y. Elegíamos un número real para x, un número real para y, el puntito se dibujaba. Ahora vamos a ver que tenemos dos elementos nuevos, tenemos la pendiente y la ordenada al origen. Vamos a empezar a analizar la pendiente. Vamos a ver qué pasa cuando la pendiente es 1. ¿Sí? Entonces, todas las formas lineales, todas las funciones lineales tienen esa forma. Un número por x más otro número. Haciendo esa cuenta yo voy a tener el valor de y. Entonces vamos a empezar por la más básica, que es esa que vemos, que es y igual x. ¿Cómo voy a hacer para dibujar eso? Yo voy a darle un valor a la x y esa cuenta me va a devolver un número para y. Por ejemplo, si yo le doy a la x valor 2, la y tiene que valer 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función que elegimos recién es y igual x. Entonces, si x vale 2, y va a tener que valer 2. Si x vale 4, y va a tener que valer 4 también. Si x vale menos 3, y va a tener que valer también menos 3. Esto pasa porque nosotros establecimos la relación entre x e y de tal manera que x sea igual a y. La x la elegimos nosotros, la y es el resultado de la cuenta. Entonces, como x es igual a y, podemos decir que siempre el número que nosotros vamos a elegir es el mismo número que va a dar como resultado. Ahora, alguno de ustedes me podría decir, bueno, pero vos dijiste que la función lineal es m por x más b, y acá yo tengo que es solamente x. No tengo la m y no tengo la b. O mejor dicho, no tengo la pendiente y no tengo ordenada al origen, es solamente la x. Y es acá donde empezamos a ver los trucos matemáticos, ¿sí? Que hacen que esta materia sea mágica. Acá vamos a ver cómo las cosas se mueven, vamos a ver cómo la matemática hace que las cosas se muevan, vamos a ver cómo la matemática hace que las cosas desaparezcan y aparezcan, ¿sí? O por lo menos, ante la mirada de cualquier persona que no le gusta la matemática, nosotros vamos a empezar a ver cosas donde los demás no ven. Por ejemplo, toda función lineal, o sea, toda recta, como vemos ahí, esa recta azul que se nos dibuja, tiene que tener esa forma, y igual mx más b. Si yo pongo y igual x, veo que también se me dibuja una recta. Entonces, ¿dónde está la m? ¿Dónde está la pendiente y dónde está la ordenada del origen? Bueno, ahí es donde entran en acción dos de los números más importantes que tiene la matemática, que son el 0 y el 1. Les recomiendo que se empiecen a llevar bien con el 0 y el 1, porque son números que van a hacer que haya cosas que desaparezcan o aparezcan, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero, a ver si puedo escribir por acá.
Sí, un poquito más grande, pero ahí está. Y igual mx yo tengo que llegar siempre a esa forma, y igual mx más b para que sea una recta. Entonces, tanto la m como la b no tienen ninguna restricción, o sea que pueden tomar cualquier número real. Entonces, si yo quiero llegar a esto, que es lo que nosotros tenemos, y igual x, pero yo necesito sí o sí tener esta forma, lo que puedo decir es, bueno, yo necesito darle un valor a la m y un valor a la b. Entonces, como la m está multiplicando, yo puedo decir, bueno, acá hay un 1 que está multiplicando, esa m vale 1. Y ahí es donde la matemática nos empieza a mirar de otra manera. Dice, ah, bueno, muy astuto, te falta la ordenada al origen. Y ahí le decimos, bueno, tengo que sumarle la ordenada al origen y la ordenada al origen vale 0. Y como todos sabemos, cualquier número multiplicado por 1 nos da ese mismo número. Cualquier número sumado a 0 me sigue dando ese mismo número. Entonces, esto es una función lineal, ¿sí? Donde cualquier mortal ve y igual x, nosotros vemos que acá, pegadita a la x, está la pendiente, que tiene valor 1. Y al lado, sumando, tenemos al 0. Entonces, esto es una función lineal, ¿sí? Esto tiene un comportamiento así recto. ¿Por qué? Porque tiene pendiente y tiene ordenada al origen, ¿sí? Más allá de que no se vea, más allá de que los grandes matemáticos, ¿sí? Los grandes genios matemáticos, como todos genios, aparte de estar locos, son bastante celosos de su conocimiento, nos esconden cosas. Entonces, en vez de escribirlo así, para que todos nos demos cuenta de que hay una pendiente y que hay una ordenada al origen, nos lo escriben así. Entonces somos nosotros los que tenemos que empezar a completar cosas. Por eso está bueno llevarse bien con el 0 y con el 1, ¿sí? Porque después vamos a ver en funciones cuadráticas, cuando querramos que haya cosas que desaparezcan y yo pueda darle valores a las variables que están multiplicando, vamos a ver que si yo pongo un 0 ahí donde está multiplicando, desaparece. Después en la función eso no se escribe, pero nosotros vamos a saber que ahí hay un 0 multiplicando, ¿sí? Hay un 0 que se está haciendo el travieso y nos está escondiendo cosas, pero nosotros ya vamos a saber, ¿sí? Cuando tiene que haber algo multiplicando y no está escrito es porque hay un 1 multiplicando. Cuando debería haber algo y no lo está es porque antes vino un 0 y lo multiplicó, ¿sí? Esas son las cuestiones mágicas del 1 y el 0, ¿sí? Nos van a esconder cosas, así que nosotros tenemos que estar atentos a ver esas cosas que nos esconden, ¿sí? Por eso la matemática a veces es un poco difícil de entender, porque nos enseñan de una manera y después cuando vamos a los ejercicios faltan cosas o están escritas de manera diferente. Entonces, tengan presente que el 1 y el 0 van a hacer un montón de travesuras en las funciones. Nos van a esconder cosas, nos van a cambiar de lugar, pero va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Acá vemos la regla general, que es que para que sea una recta tiene que tener la forma de y igual m por x más b. O sea que voy a tener una pendiente y voy a tener una ordenada al origen. Siempre, siempre se tiene que cumplir eso para que sea una recta, una función lineal, sí. Después, que yo quiera maquillarla a esa función para que parezca algo diferente y en un parcial ustedes no se den cuenta que es una lineal, es otra cosa. Pero ustedes tienen que estar atentos a decir, bueno, hay algo multiplicando que no me lo están diciendo, bueno, hay un 1 escondido. Y si hay algo sumando que no está, es porque ahí metió la nariz el 0. Entonces, sabiendo esto, ahora podemos ver que que y igual x
es una función lineal. Vamos a analizar primero la ordenada al origen. Acá los ejes no le puse los nombres. Ahí está. Así sabemos quién es X y quién es Y. Siempre X va a ser el eje horizontal y siempre Y va a ser el eje vertical. Entonces vamos a analizar, ya vimos que este es el dibujo que se me forma cuando yo tengo la función lineal y igual a x. En este caso, como vimos, podemos decir que no tenemos ordenada al origen, ¿sí? Eso es lo que diría cualquier mortal. Nosotros, como sabemos de matemáticas, vamos a decir que la ordenada al origen es igual a 0. Vamos a ver qué pasaría si la ordenada al origen es igual, por ejemplo, a 1. Si yo tengo y igual x más 1. Lo mismo, si nosotros vemos de entrada una función que es x más 1, ¿qué podemos decir? ¿Que le falta la pendiente? No, la pendiente es igual a 1. ¿Sí? Hay un 1 multiplicando. Como el 1 multiplicando no se pone, como todo número ya está siendo multiplicado por 1, ese 1 multiplicando no se pone. Bien, entonces vemos que cuando la ordenada al origen vale 0, la lineal me queda con este dibujo. Cuando la ordenada al origen vale 1, pasa a ser este dibujo. Vamos a ver que si yo le doy valor 2, ¿ven lo que va pasando? A medida que yo le voy cambiando el valor a la ordenada al origen, la recta se va moviendo. Y así como se va moviendo para arriba, porque yo le doy valores cada vez más grandes, yo puedo darle valores cada vez más chicos, ¿sí? Menos 1, menos 2, cualquier valor real, no hace falta que sea ni entero ni natural. Yo puedo darle menos 1,4 y vemos que la función se mueve. ¿Sí? La inclinación es la misma, pero la ordenada al origen justamente lo que me indica es el valor en donde la función cruza al eje Y. ¿Sí? Vamos a ver que al principio, cuando teníamos ordenada al origen 0, me olvido del eje X. Vemos que en el 0 es en donde cruza la función al eje Y. Si yo le doy a la ordenada al origen valor 1, vamos a ver que la función se mueve de tal manera de cruzar al eje Y en el valor 1. ¿Sí? Este 1 que está sumando sin X, lo que me indica es en qué valor la recta atraviesa al eje Y. ¿Sí? Si yo le doy valor 4, vamos a ver que se mueve de tal manera que cruza al eje Y en el número 4. Si yo le doy menos 2, vemos que se mueve, se desplaza de tal manera de cruzar al eje Y en el menos 2. Si yo vuelvo a ponerle 0, lo va a cruzar en el 0. Entonces, la ordenada al origen, ese dato, ¿sí? El dato de la ordenada al origen me va a decir en qué valor cruza al eje Y. Dentro de la ordenada al origen solo puede haber números reales. Sí, en toda la materia siempre vamos a usar números reales. No vamos a excedernos de los números reales. Lo que sí no tiene ninguna restricción. Cualquier real podemos ponerle el número pi.
y lo va a cruzar, ¿sí? Acá el gráfico es chiquitito, pero vemos que cruza al eje Y en un poquito más arriba del 3, ¿sí? El 3,14, 15, etc. ¿Sí? Siempre dentro del dominio de todos los reales. Entonces, vamos a ver por qué pasa esto. ¿Por qué siempre el número de la ordenada del origen es el número que me indica que cruza al eje Y? Vamos a ver que ese es el número cuando... Primero, para que la función cruce al eje Y, x ¿cuánto tiene que valer? ¿Sí? Yo ya sé que la ordenada del origen es cuando la función, ¿sí? Cuando esta recta azul cruza al eje Y. Pero si yo miro al eje X, total, los valores que le voy a dar a la función van a ser de X. ¿Cuál es el valor que tiene que tener X para que la función cruce al eje Y? ¿Sí? O esté exactamente posado sobre el eje Y. ¿Cuál es el valor de X en donde pasa al eje Y? Perfecto, el 0. Entonces, vamos a ver que si yo a esta función x más 1, a x le doy valor 0, y me va a dar 1. ¿Por qué? Porque yo a la x le di valor 0, me queda 0 más 1. 0 más 1 me da 1, o sea que el valor de y va a ser 1. Vamos a cambiar de función, por ejemplo, x más 2. Vemos que la función se desplaza para arriba. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando a la x le doy valor 0, la y me da valor 2. Entonces, siempre se va a cumplir esto porque la x va a tomar valor 0. Cuando yo a la x le dé valor 0, dijimos que la x es la variable independiente. Es el número que yo elijo. La y va a ser el resultado de toda la cuenta. ¿Cuál es la cuenta que hay que hacer? La que vemos ahí. Como no me dice nada la pendiente es igual a 1, porque yo necesito sí o sí tener un número multiplicando. Como la recta no me lo dice, yo digo, bueno, hay un 1 multiplicando. La cuenta que hay que hacer es 1 por 0 más 2. Si la función es x más 2, y yo a la x le doy valor 0, la cuenta que tengo que hacer es 0 más 2, 2. O sea que y va a tomar valor 2. Si yo le doy valor 1, me va a dar valor 3, y así sucesivamente con cualquier valor. Así es como se completa esta tabla y así es como se termina haciendo el dibujo de la lineal. Yo le doy valores a la x, lo meto en esta maquinita el valor de la x y el resultado va a ser el valor de y. Acá que me dice, al valor de x que vos elijas, súmale 2. Entonces, si yo elijo el 0, me va a dar 2. Si yo elijo el 1, más 2 me va a dar 3. Si yo elijo el 2, más 2 me va a dar 4. Y así sucesivamente. Yo puedo elegir el menos 3. Si le sumo 2, me va a dar menos 1. Entonces, eso es lo que pasa y por qué pasa que la ordenada al origen va a ser siempre el valor en x donde la función cruza al eje Y. ¿Sí? O sea, x siempre va a valer 0, nos va a decir el valor en Y donde la función cruza al eje Y. Al eje que justamente se llama ordenada al origen. ¿Sí? El eje x, nosotros cariñosamente o porque es más práctico decimos eje x, eje y. El eje x se llama eje de abscisas, el eje y se llama eje de ordenadas. O ordenadas al origen, ¿sí? Si lo queremos nombrar con nombre y apellido. Entonces, vamos a dejar la ordenada al origen en 1. Ya vimos que el valor de la ordenada al origen me dice en dónde lo va a cruzar. ¿Sí? Acá se me va armando la función automáticamente. Como acá tengo un más 1, la recta me la va a cruzar en un más 1. Si yo no tengo nada, ¿sí? Si la matemática me empieza a esconder cosas, ahí es donde yo tengo que decir, no, bueno, no me lo muestra, pero hay un 0 sumando. Entonces me lo va a cruzar en el 0. Fíjense que lo cruza en el 0.
Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en x más 1 y ahora ya vimos qué pasa cuando vamos modificando la ordenada del origen. Para graficar también se puede hacer sin tabla en las lineales. Sí, después vamos a ver cómo a partir de 2 puntos podemos hacer cualquier recta, cualquier función lineal. Entonces ya sabemos qué hace, qué es lo que hace o qué información nos da la ordenada del origen. Vamos a ver ahora la pendiente, qué función cumple en todo esto. Tenemos ahí que nosotros nos íbamos moviendo para arriba o para abajo dependiendo del valor que tenga la ordenada del origen. Vamos a ver ahora qué pasa si modificamos la pendiente. Ahí tenemos que la pendiente vale 1, ¿sí? Porque vemos acá en la función que x no tiene nada, entonces tiene que tener un 1 multiplicando. Si yo pongo un 2, que me quede 2x más 1, vemos que empieza a tener una inclinación, empieza a estar la función más empinada, ¿sí? Está más derechita, más parada, digamos. ¿Sí? Fíjense que ahí tenía pendiente 1, pendiente 2, empieza a tender a ser más vertical, ¿sí? Si yo a la pendiente le doy 3, o sea, f de x igual 3x más 1, vemos que empieza a empinarse cada vez más. Si yo le doy 5, 6, no sé, 10x más 1, vemos que como el 1, la ordenada del origen sigue siendo la misma, siempre va a cruzar al eje y en el 1. Después se va a ir moviendo, pero en el 1 siempre la va a tener que cruzar al eje y. Entonces, así como le dimos valores cada vez más grandes, vamos a ver qué pasa si le damos valores cada vez más chicos. 0,8, 0,6, 0,5. Vemos que en todos los casos cruza al eje y en el 1, porque la ordenada del origen no se modifica, yo estoy cambiando los valores de la pendiente. Entonces 0,2 vemos que se va haciendo cada vez tiende a ser más horizontal a medida que los valores son más cercanos a 0, ¿sí? Entonces nosotros con el valor de la pendiente lo que hacemos es mover esa recta. Vamos a ver que si la pendiente es igual a 0, ¿sí? Me quedaría un f de x, en este caso me quedaría y igual 1. ¿Sí? Yo tengo una función como esta, ¿sí? Dijimos que decir y decir f de x es lo mismo. Si a mí me da una función que es f de x igual 1, lo mismo. Cualquier persona que no le gusta o no entiende las matemáticas nos diría, bueno, pero eso no es una función lineal. A mí la función lineal en el colegio me dijeron que era y igual m por x más b, y acá tengo solamente un número. Nosotros, a partir de ahora, ya sabemos que yo puedo esconder cosas. Entonces, el valor de la pendiente vamos a decir que es 0. Decir que y es igual a 0 es lo mismo que decir que x por 0 más 1 es igual a y. Entonces, ahí vuelve a aparecer el 0 escondiéndonos cosas. ¿Sí? Estas tres cosas que escribí acá son lo mismo. Vemos que se vuelve a formar una recta. ¿Por qué se vuelve a formar una recta si yo no tengo acá mx más b? Bueno, tenemos mx más b. Lo que pasa es que la m es igual a 0. Entonces, acá las cosas se esconden, ¿sí? Pero no es que dejan de estar. Vamos a ver que si ahora yo muevo la ordenada del origen, en vez de 1, tengo el 2, va a cruzar al eje y en 2, pero va a mantener la pendiente nula. Va a seguir siendo, si yo pongo 0, 0,
vamos a ver que ahí es exactamente igual al eje X. Si yo le pongo números negativos, lo mismo, se va moviendo, ¿sí? Yo voy controlando cómo se mueve esa recta a través de la pendiente, ¿sí? La pendiente, cuanto valores cada vez más grandes tome, va a tender a ser más vertical, ¿sí? Después, si yo me voy acercando al cero, vamos a ver que se va acostando cada vez más hasta que llega al cero y queda exactamente horizontal. Ahora, ¿qué pasa si la pendiente es negativa? Porque la pendiente puede tomar cualquier número real. Si la pendiente es negativa, vamos a ver por ejemplo menos 1, a mí me quedaría la función menos x más 1. Vemos que ahora va para abajo. Sí, lo mismo, si yo tengo f de x menos x más 1, que es lo mismo que decir y igual menos x más 1, me podrían decir, bueno, pero falta la pendiente. No es que falta la pendiente, ese menos que está delante de la x es un menos 1 que está multiplicando. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la función, vamos a ver que hay cosas que se nos esconden. Nosotros tenemos que empezar a ver esas cuestiones para poder analizar todas las funciones que vengan después. ¿Sí? Esta es una función lineal, es la más simple, ¿sí? La más básica porque es una recta, pero en las funciones que vengan después vamos a ver que esto se pone más complejo, entonces está bueno dominar todas esas travesuras que hacen tanto el 0 como el 1. Entonces, si la pendiente es negativa, vemos que la función va siendo cada vez más chica, ¿sí? Si yo tengo pendiente positiva, la función va a ser creciente, ¿sí? Va a ser cada vez más grande. Si la pendiente es negativa, vemos que la función va a ser cada vez más chica. Y lo mismo, después la pendiente, si en vez de menos 1 es menos 1,5, vamos a ver que va a decrecer más rápido. Si en vez de menos 1 es menos 2, vemos cómo se va moviendo. ¿Sí? Yo le pongo menos 8 y así puedo seguir dándole valores. Y lo que va a hacer la pendiente es justamente la inclinación, es modificarme la inclinación. Si es positivo va a estar siempre creciente, si es negativo se da vuelta y empieza a decrecer. Si es 0 no crece ni decrece, queda derecho. Y después la ordenada al origen lo que me dice es en dónde cruza esa recta al eje Y. ¿Sí? Entonces, viendo cualquier función, yo ya puedo ver si la pendiente es positiva o negativa, si es así, si la pendiente es positiva, o es así, si la pendiente es negativa. Después, la ordenada del origen lo que me va a decir es en dónde cruza al eje Y. ¿Sí? Tiene dos elementos, la lineal, la pendiente y la ordenada del origen. Con esos dos datos ya podemos dibujar cualquier tipo de función. ¿Sí? Después hay métodos para que con 2 puntos nosotros podamos averiguar la función que dibuje a toda la recta. Por ejemplo, vamos a ver que si vamos a ver 2x más 1. Si yo tengo una función que me dice que pasa por los puntos si a mí me da este par ordenado, me dice hay una función lineal que pasa por los puntos menos 1, menos 1,
y 1, 3, yo al dibujarlo, vamos a hacerlo acá. Menos 1 y 1, 3, ¿sí? Si a mí me dan estos dos puntos, yo los puedo dibujar en el eje, ¿sí? En el plano. Como es una recta, vemos que siempre va a ser derecha. Entonces, teniendo dos puntos, yo esto los puedo unir de esta manera. Y si yo los puedo unir, después puedo seguir dibujándolo. ¿Sí? Entonces, dos puntos cualquiera que yo tenga, yo los puedo juntar, por más que estén muy pegaditos, ¿sí? Yo los puedo igual juntar y después seguir el trazo de esa recta. Entonces, teniendo dos puntos, yo ya puedo armar cualquier tipo de función lineal. ¿Sí? Eso sería más que nada la teoría de función lineal. No sé si pudieron ver algo de la guía. Ah, están los videos de la cátedra. Yo el video, esos videos no los pude ver, los de función lineal. El que les subí ayer de función cuadrática, ese lo hice yo, así que ese se los recomiendo, después me dicen qué les pareció. Entonces, vamos a empezar con la práctica 2, a ver qué nos pide. ¿Cómo identifico M en un gráfico? Viendo el gráfico, lo que puedes identificar de M, que es la pendiente, lo que puedes identificar si es positivo o negativo. Si vos ves este gráfico, ¿sí? Y no vemos esto, no vemos el dibujo, vos viendo esto, está bien, la B, la ordenada de origen, te vas a dar cuenta porque justo lo cruza. Pero la pendiente, vos podés saber que esto es positivo porque va creciendo. Si yo tendría el dibujo al revés, la pendiente va a tener que sí o sí ser negativa porque va decreciendo. Igual, viendo el gráfico, vos podrías saber la pendiente porque vos para tener cualquier recta necesitas dos puntos. Ahora igual con un ejercicio lo vamos a ver y vos podés tener los cruces con los ejes. Vamos a ver una función que quede más. Vamos a suponer que tenemos este gráfico. Nosotros un punto, ya viendo el gráfico claro, nosotros teniendo este gráfico sabemos que la ordenada al origen, sabemos que este punto, ¿sí? Que está acá, es el punto 0 de x, 1 de y. Entonces cuando la función valga 0 en x va a valer 1 en y. Y después vemos que acá cruza exactamente en la mitad, ¿sí? Exactamente entre el menos 1 y el 0, ¿sí? Entre el menos 0,5 sería, es el valor de y, donde, mejor dicho, es el valor de x, donde y vale 0. Fíjense que si yo pongo 0,5 menos 0,5, el resultado de y es 0. Entonces, cuando alguno de estos dos vale 0, ahí tengo la intersección con los ejes. Y ahí ya tengo los dos puntos que necesito. Tengo el punto 0,1 y tengo el punto menos 1 medio, 0. Ahí teniendo dos puntos yo ya puedo sacar la pendiente. ¿Sí? Por eso son importantes los cruces con los ejes. Este primer punto lo tenemos prácticamente regalado porque es el valor de la ordenada al origen. Cuando x valga 0
y va a valer lo que valga la coordenada del origen. Después, el otro, lo que tenemos que hacer, como vimos, es igualar la función a cero, ¿sí? El conjunto de ceros. Antes de empezar con función cuadrática quería hacer un comentario de función lineal que se me pasó de la clase pasada, que es cómo es el análisis de la función. ¿Sí? Nosotros para todas las lineales, ¿sí? Una lineal cualquiera, nosotros en todas las funciones vamos a analizar el dominio, vamos a analizar la imagen, y por supuesto conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Esto supuestamente como arriba chiquitito, debería ir el más, el menos. Las lineales que vimos la clase pasada tienen la característica de que el dominio van a ser siempre todos los reales. Siempre. Cualquier lineal que nosotros encontremos, cualquier función que tenga esta forma, y igual mx más b, va a tener de dominio todos los reales. ¿Sí? El viernes vamos a ver que esto se cumple para todas las polinómicas. La función lineal y la función cuadrática son polinómicas también, así que van a cumplir la característica de que el dominio son todos los reales. ¿Sí? Recordando que el dominio eran todos los valores que podía tomar la x. ¿Sí? Teníamos un conjunto que era el dominio, los valores de x, y otro valor que era el codominio o la imagen, como la vamos a llamar nosotros, que son los valores de los resultados, ¿sí? De la función, que es una relación entre un conjunto y el otro. Entonces, el dominio, nosotros vamos a ver al eje x. Entonces, me olvido del eje y. Y vemos que esta recta va a seguir, ¿sí? Acá a mí se me termina la pantalla, pero esta recta va a seguir hasta el más infinito. Esto va a seguir creciendo, no va a tener ningún tipo de restricción. Lo mismo para abajo, ¿sí? Acá se me termina a mí la pantalla, pero esto seguiría hasta el menos infinito, ¿sí? Siempre mirando la x, o sea, yo me iría hasta el menos infinito en este eje. ¿Sí? Siempre voy a encontrar un valor de x para ubicar a la recta. Eso en cuanto al dominio. La imagen, vamos a ver que también son todos los reales, ¿sí? Porque si yo analizo la imagen, yo ahora lo que voy a analizar es el eje y. Me olvido del eje x y veo qué valores puede tomar la y. Y como vemos, como ya dijimos, esto va a seguir creciendo hasta el infinito, o sea que siempre va a haber un valor de y que toque a esta recta. Tanto para arriba como para abajo, todos los reales del más infinito al menos infinito, siempre vamos a tener un valor de y. Esto es para los casos donde m, ¿sí? Donde la pendiente sea distinta de 0. A ver si tengo el símbolo del distinto por acá. ¿Sí? Esto para los casos donde la pendiente es distinta de 0. Vamos a ver que si la pendiente es igual a 0, o sea, la pendiente es nula, ¿sí? Por ejemplo,
Vamos a poner acá un 0. A nosotros la recta que nos quedaba era esta, ¿sí? Sin inclinación, paralela al eje X. Entonces, cuando la pendiente es igual a 0, el dominio también van a ser todos los reales. Esto, a ver si lo podemos separar un poquito. El dominio van a ser todos los reales, pero la imagen vemos que no. ¿Sí? Cuando vemos lo mismo, la imagen es el único dato donde yo me fijo en el eje Y. Todos los demás datos, ya sea el dominio, conjunto de positividad, negatividad o ceros, me fijo sobre el eje X. Pero la imagen es el único dato donde yo tengo que mirar solamente el eje Y. Entonces me olvido del eje X y vemos que el único valor que puede tomar la Y cuando la pendiente es nula es justamente la ordenada al origen. ¿Sí? El único valor que puede tomar esta recta en los valores de Y es el 1, en este caso porque la recta es Y igual 1. ¿Sí? Pendiente nula, me queda esta recta. Entonces, en este caso excepcional donde la pendiente es nula, la imagen va a ser igual a la ordenada al origen. Después, siempre todos los reales. ¿Sí? En la gran mayoría de los casos donde la pendiente no sea nula, ahí vamos a ver que la imagen son todos los reales, ¿sí? Por más que tenga una inclinación muy chiquita, ¿sí? Por ejemplo así, vemos que igual, como esto va a seguir, esta recta se va a seguir dibujando hasta el infinito, va a tardar en llegar a cualquier número que nosotros elijamos, pero va a llegar igual, ¿sí? Entonces, por más que tenga una inclinación vamos a ponerle, ¿sí? Por más que tenga una inclinación muy chiquita, ¿sí? Por más que tenga, con que sea distinta de 0, esa inclinación en algún momento, total tiene todo un infinito para recorrer, va a llegar a todos los números del eje Y. ¿Sí? Entonces volvemos a la más común, la pendiente no nula. Y lo mismo, conjunto de ceros va a ser el punto, el único punto donde la recta cruce, ¿sí? Donde la recta toque al eje X. ¿Sí? Recordemos que tanto el dominio como todo esto siempre es mirando el eje X. Todas las respuestas van a ser en función de X. Entonces me olvido de que existe el eje Y y digo, bueno, conjunto de ceros va a ser justamente acá. Vamos a darle un valor que dé redondo. Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, esta recta, el conjunto de ceros va a ser el único valor donde la recta cruza al eje X. ¿Sí? Como vemos acá, no sé si se ve muy chiquitito, es el -1. ¿Sí? Ese va a ser el conjunto de ceros. Como es un valor único, va a estar entre llaves. ¿Sí? Siempre va a haber un solo valor que cruce al eje X. ¿Sí? Como es una recta, esto no se puede doblar. Una vez que lo cruza va a seguir derecho y no va a cambiar, no va a volver a bajar. ¿Sí? Si sube, no va a bajar nunca más, y si está bajando, no va a volver a subir. Vamos a volver a ponerle 2, y acá esto como estaba, -1. Después, conjunto de positividad, todo lo que está por encima. ¿Sí? Siempre mirando el eje X. Entonces, nosotros vemos que a partir del -1, ¿sí? Del -1 hasta el más infinito, siempre va a estar por encima del eje X. Entonces, el conjunto de positividad vamos a decir que es desde el -1 sin incluirlo, porque el -1 no está por encima del eje X, está sobre el eje X. Desde el -1 al más infinito.
Y el conjunto de negatividad sería todo lo que está abajo del eje X. Si nosotros miramos solamente el eje X, nos olvidamos que existe el eje Y, vemos que lo que está para indicar la parte de la función que está por debajo del eje X va a ser desde el menos infinito hasta acá, hasta el menos 1. Entonces, conjunto de positividad era del menos 1 al más infinito. Y conjunto de negatividad en este caso va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1. Siempre con paréntesis, porque el menos 1 no está ni arriba ni abajo del eje X, está sobre el eje X, por eso es un conjunto de ceros. ¿Sí? El único valor del conjunto de ceros de esta función, de esta lineal, de esta recta, que es 2x más 2, va a ser simplemente esto. ¿Sí? El menos 1 va con paréntesis, porque no lo incluye. ¿Sí? El menos 1 ya está acá con llaves. A ver, lo hago un poco más grande esto. Y borro el caso de la pendiente nula. Cuando describimos el conjunto de ceros, el menos 1 va entre llaves porque es un único valor. ¿Sí? En el conjunto de positividad ahí va con paréntesis porque el 1 no lo incluye. El 1 está exactamente en el eje X, no está ni arriba ni abajo. No pertenece ni al conjunto de positividad ni al conjunto de negatividad. ¿Sí? Está sobre el eje. Por eso no se incluye ni en el conjunto de positividad ni tampoco en el de negatividad. ¿Sí? Este es el análisis que vamos a hacer en todas las funciones. Así que eso es lo que me había faltado de comentarles la clase pasada. ¿Sí? Todo esto acuérdense siempre cuando la pendiente no es nula, ¿sí? Cuando la m es distinta de 0. Vimos cuando es igual a 0 que ahí el análisis es otro. Bien, dicho esto, podemos pasar. Hay algo en lo que me perdí. ¿Por qué el eje X pasa por menos 1? ¿De dónde salió ese menos 1? El menos 1 porque acá nos dibujó el gráfico. Pero si quisiéramos averiguar el conjunto de ceros, ¿qué era lo que se hacía? Esto se igualaba a 1. ¿Sí? Igualábamos esta función a 1. Por ejemplo, esta recta que se nos forma acá es esta. 2x más 2. Entonces, a ver si lo puedo escribir. Igual 2x más 2. ¿Sí? Yo tengo esta recta. No se pone eje X y eje Y. Sí, acá está. Este es el eje X y este es el eje Y. El eje X igual es siempre el horizontal y el eje Y es el vertical. Entonces, para averiguar los conjuntos de ceros, yo lo que tengo que hacer es igualar la función a 0. Cuando despejo esto, el 2 pasa restando. El 2 pasa restando. Y después el otro 2 va a pasar dividiendo y me va a quedar que x es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, esto lo que me está indicando es justamente la raíz. ¿Sí? Yo averiguo las raíces igualando la función a 0. ¿Sí? Después el despeje, bueno, el 2 pasa restando. ¿Sí? Primero la función la igualo a 0, pasa el 2 restando, después el 2 dividiendo y me queda que x es igual a menos 1. Este menos 1 es el conjunto de ceros. ¿Sí? Son los valores
que hacen que y valga 0, o sea que son los valores donde cruza al eje X. ¿Sí? Nosotros acá nos salió directo con el gráfico porque ya el Excel lo dibuja automático. Pero si quisiéramos, siempre que querramos calcular el conjunto de ceros, es igualar la función a 0 y despejar a ver cuál es el valor de X. Una vez que tenemos el conjunto de ceros, después sí, uno es de positividad y el otro es de negatividad, en las lineales, ¿sí? Porque es una recta que no se va a quebrar, no se va a doblar nunca.